un ejército, un clamor, una sola es la misión y uno solo es el Señor. Una voz, una canción, somos la generación que lleva el fuego de Dios. Dios le bendiga, iglesia, en esta hora. Dispóngase una vez más para exaltar el nombre de Cristo y proclamar que Él está con nosotros. Amén. Amén. Oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida y yo volví a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a alabar el nombre de Dios ahí. Exalte su nombre en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Exaltamos su nombre, Señor. Gracias porque mientras cada uno de nosotros tengamos vida, Señor, vamos a alabar tu nombre, Señor Jesús, y a proclamar que tú eres todopoderoso. Sigamos exaltando el nombre de Dios en esta hora. Amén. Amén. 1, 2, 1, 2, 3. Quien rompa el poder, el pecado.
en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Sublime, Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Adoramos tu nombre, Dios. Adoramos tu poder, Jesús. Digno eres tú, Señor. Te damos toda alabanza, toda adoración. Aleluya, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Grande es tu poder, Señor, grande eres tú. A ti te adoramos en esta hora, Señor, porque sabemos que siempre estás con nosotros, Dios, porque sabemos que siempre estás aquí, Jesús. Te adoramos en esta hora, Jesús. 1, 2, 3, 4. Y aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejará. Yo puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios
esta hora, dígale. Y en lo bajo me vas a soltar tú, Jesús. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Levanta tu voz fuerte y canta en esta hora Él. No me soltarás. En la calma y la tormenta, No me soltarás. en lo alto, en lo bajo, No me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejarás. Señor, gracias porque tú no nos vas a dejar, Jesús. Gracias porque estás aquí con nosotros, Dios. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Sigamos alabando el nombre de Cristo porque Él nos ha hecho libre en esta hora. Amén. Amén. Y podemos proclamar que somos libres. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, en ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. libres soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libres para correr, Libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. libres soy. Somos libres en Él, amén. Exalte su nombre en esta hora. Para correr, Libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti. libres para vivir en ti. Yo Libre soy. Amén. Usted y yo somos libres en Él. Gloria a Dios. Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. El Señor los bendiga. Bienvenidos al culto juvenil. Los invitamos para que en el chat coloquen dónde nos están viendo, con cuántas personas, el lema de su célula y nos saluden. También, si eres nuevo, te invitamos a que dejes tus datos para poder contactarte, conocerte y orar por ti. A continuación les presento la programación de la iglesia. De lunes a viernes a las 5 de la mañana se está realizando Mañanas con Dios con el pastor Carlos. Es un espacio muy especial donde podemos levantarnos y entregarles ese día a Dios. Es a veces difícil la madrugada, pero vale la pena, lo digo por experiencia propia,
Es diferente cuando uno le entrega el día a Dios y comienza pues su rutina diaria. También les recuerdo los cultos, los miércoles a las 8 de la noche, los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana, un espacio para alabar a Dios y para conocer de su palabra. En este momento se está haciendo virtual. Y también les recuerdo la capacitación de los líderes que iniciamos hace 15 días, los viernes a las 7 de la noche, para que compartamos este espacio, aprendamos sobre las células y también aprendamos varios aspectos tecnológicos que nos van a servir para poder dar las células de manera virtual y poder llegar a muchas personas. Por último, también los invitamos a participar de las células. Es un espacio donde podemos compartir como hermanos y también aprender de la palabra de Dios. Si de pronto no estás en alguna célula, déjanos también por el chat para poder contactarte con una célula y que puedas compartir con ellos y con la palabra de Dios. En este espacio pasamos a los diezmos y las ofrendas. La palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:14 dice del rey David: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es la importancia de obedecer la palabra y de dar de lo que Dios nos ha dado para contribuir a la obra de la iglesia. Hemos sido beneficiados constantemente de todos los servicios que presta la iglesia. También la iglesia extiende su reino y la palabra de Dios a muchas personas y también pues ayuda a muchas personas necesitadas. También debemos tener presente que hay varias personas que prestan sus servicios a la iglesia y por ello deben recibir pues un salario por su trabajo y para poder sostenerse ellos y su familia. Entonces recordemos la importancia de diezmar. En este momento los invito a que traigamos a memoria un momento importante y especial de nuestra vida y veamos que en ese momento Dios puso su mano para poder permitirnos vivir esa experiencia y como dice en Primera de Samuel, hasta aquí Dios nos ha traído, independientemente de que en la vida tengamos dificultades y espacios donde hemos tenido momentos muy especiales. En todo ese tiempo Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y nos ha traído hasta aquí, hasta este momento. Por eso es importante contribuir con su obra. Finalmente, pasamos al tiempo de la prédica. Le doy el espacio a Estefanía Valencia, bienvenida. Ella es una líder y mujer de Dios y nos va a compartir hoy su palabra. Dispongamos nuestro corazón para recibir de Dios. Iglesia, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto para mí saludarlos esta tarde. Espero que esta tarde ustedes dispongan mucho su corazón para recibir de la palabra. Hoy tengo el privilegio de compartirles un mensaje muy bonito, un mensaje que estoy segura que les va a llegar al corazón. Entonces, disponga muchísimo su corazón, tome nota, si usted quiere saque su agendita, tome nota, tenga la palabra ahí también para que la pueda estar leyendo y nos acompañe esta tarde. Voy a orar a favor de ustedes para que entonces podamos comenzar. Y bueno, Padre Celestial, Señor, esta tarde te damos muchísimas gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque has colocado el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, en cada uno de los que estamos acá conectados, Señor, para venir y recibir de tu palabra, Señor. Te oro, Padre bueno, para que en las casas, en el lugar que cada uno esté, Señor, no hayan distractores, Señor, que el enemigo no distraiga, Señor, a las personas que estamos acá delante de ti, para que no puedan escuchar tu palabra, Señor, sino que por el contrario, tu Espíritu Santo esté en medio de cada uno, Señor. Padre, te oro en el nombre de Jesús para que este mensaje que se va a compartir, Señor, llegue a los corazones de las personas, que cada uno se pueda disponer a recibir de esa palabra, Señor. No nos hagas solamente oidores de tu palabra, Señor, sino también hacedores de ella, Padre Celestial. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta tarde me use, Señor, para compartir ese mensaje, Dios, que nada de lo que yo diga, Señor, sea de mis palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Que todo lo que hagamos esta tarde, Señor, todo lo que se diga, todo lo que se comparta, Señor, sea para la gloria y la honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Iglesia, hoy tengo un mensaje para ustedes que lo he titulado Formados por y para el alfarero. Entonces creo que ya con el título pues les doy como una amplia información de lo que les quiero compartir, ¿sí? Voy a empezar leyendo el pasaje en Jeremías 18, del versículo 1 al versículo 10. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Es un pasaje que quizá muchos de nosotros ya conocemos, y quizá desde que iniciamos en el Evangelio nos lo enseñan y nos dicen es que nosotros como cristianos tenemos que ser como barro en manos del alfarero, ¿sí? Y es un mensaje muy importante, y allí nos dan un mensaje muy valioso, que es cuando nos enseña sobre la soberanía de Dios, que Dios con nosotros puede hacer como Él quiera hacer. Pero yo no me quiero basar en ese mensaje, o más bien, esta tarde el Señor no se quiere basar como tanto en eso, sino más bien como en qué tipo de barro estamos siendo nosotros en manos de ese alfarero. Y quiero mejor como contarles un poco cómo es el proceso cuando un alfarero empieza a hacer pues como la obra de sus artesanías y todas esas cosas. El barro, el alfarero va y lo saca de una piedra. Luego, después de que ya él lo saca de allá, él lo revisa y lo limpia, porque como sale de una piedra, como sale digamos de la tierra, entonces él lo limpia, verifica que no tenga pues como hierba, y bueno, luego lo pasa a un molino, y a ese molino le echa un ingrediente muy importante y fundamental para pues hacer como su utensilio de barro que vaya a hacer, y es el agua. Entonces también lo va remojando, ya después de que se muele y todos estos ingredientes se juntan, entonces él empieza ya a amasar y a moldear y a darle forma pues como a su utensilio. Bueno, entonces yo quiero también que nosotros nos pongamos a pensar. Si el alfarero coge ese pedazo de piedra que lo va a convertir en barro y empieza a hacer su proceso para poder empezar a moldearlo y a formarlo como él quiere, pero encuentra que el barro, que el lodo no está totalmente limpio. Entonces vuelve y mira y empieza a sacar otra vez sus hierbitas, o quizá también está tratando de formar su vasijita de barro o de formar pues como su utensilio, pero está seco, ¿sí? Y está seco, entonces le toca volver a echarle agüita, y trata, y vuelve y pasa una vez, otra vez, y ese barro entonces no se deja moldear. ¿Qué hace el alfarero con ese barro? Pues supongo yo que lo desecho y cojo otro trocito que me sirva más para poder moldear, ¿sí? Y a eso es en lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. ¿En qué clase de barro estamos siendo nosotros? ¿En qué clase de barro tú como iglesia, hermano, estás siendo en las manos del alfarero? ¿Sí? ¿Qué clase de barro tan húmedo estás siendo tú, o qué tan seco estás tú en este momento para ser formado por el alfarero? Entonces me quiero enfocar un poco en 4 procesos, que al igual que ese barro tiene un proceso, que el alfarero hace ese proceso, nosotros también como hijos de Dios tenemos ciertos procesos que debemos llevar en Cristo, ¿cierto? Y son procesos que la verdad me parecen fundamentales y que Dios habló mucho a mi corazón esta semana, pues haciendo el tema para poder enseñárselos, que son procesos que de pronto muchos de nosotros hemos dejado a medias, procesos que de pronto no nos hemos tomado muy en serio como iglesia, como hijos de Dios. Entonces quiero que dispongan mucho su corazón para que se evalúen, para que también se examinen a ustedes mismos, para que Dios también examine el corazón de cada uno y podamos entonces ser ese barro que Dios tanto necesita que nosotros seamos en sus manos, en las manos del alfarero, que es más maravilloso y hermoso. Y quiero empezar con el primer proceso. El primer proceso es determinar, ¿sí? Y yo sé que muchas veces hemos escuchado esa palabra de determinar, y desde que iniciamos en el Evangelio nos dicen, es que tienes que tomar determinación, es que tienes que determinar, y de pronto decimos, sí, no, yo determino, y muchos de nosotros hemos determinado seguir a Cristo, y muchos de nosotros hemos tomado determinaciones en cuanto a muchos pecados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando esa determinación de pronto no está siendo totalmente desde el corazón?
o de pronto solamente lo dije, ay sí, tengo que determinar esto, tengo que fijar y tengo que plantear esto para poder avanzar, pero de pronto yo no acciono, de pronto yo no hago nada al respecto. Entonces quiero que veamos también a través de la palabra cómo hombres grandes de Dios y mujeres grandes de Dios fueron hombres y mujeres determinantes, que determinaron siempre agradar a Dios. Y con el primero que quiero empezar está en Génesis 39. Bueno, yo no les voy a leer pues como todos estos textos porque son textos largos, pero les doy pues como los pasajes para que ustedes vayan leyéndolos en su momento. Pero yo sé que muchas de esas historias ya las conocen, entonces bueno, me acompañan ahí pues también como en todo eso. El primero está en Génesis 39 y es la historia de José. ¿Sí? Yo sé que muchos ya lo conocen, el que no lo conozca puede ir y leer sobre él y entender un poco más de lo que les estoy hablando. Pero en este pasaje nos enseña la palabra del Señor cómo José huye de la esposa de Potifar. Para los que no conocen un poco la historia, les contextualizo. Potifar era el amo de José, y él halló gracia delante de su amo. Y él lo hizo mayordomo de todo lo que tenía en su casa, excepto de su esposa. Le dijo pues como, toma todo en mi casa, sí, todo es tuyo, pero entonces a mi esposa no la toques. Pero ¿qué pasa? Que como José era un hombre, digamos, atractivo, su esposa, la esposa de Potifar, empezó como a seducir a José. Pero en el mismo pasaje ustedes se pueden dar cuenta cómo José determina agradar a Dios, cómo José determina honrar a su amo y huir de las manos de la esposa de Potifar. Tanto huye, tanto y determina tanto que dice la palabra que esta mujer se queda con sus vestiduras en las manos. Entonces fue un hombre que determinó agradar a Dios. Amiga, párelo por favor. Bueno, el segundo personaje que quiero que tengamos muy en cuenta es Pedro. Lo podemos encontrar en Mateo 26, ¿sí? Cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Es muy teso porque, si ustedes recuerdan pues como un poco la historia, en la última cena el Señor le dice, Pedro, es que me vas a negar 3 veces. Y él le dice, no, Señor, jamás en la vida. Pues, ¿cómo se le ocurre? No, yo no lo voy a negar. Y él le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, confiado, dice que no. Cuando ya está el arresto de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pero al final, cuando escucha, pero él no se da cuenta. Viene la primera vez y niega al Señor y él no se da cuenta. Viene la segunda y ni por enterado se da. Pero viene la tercera vez que lo niega, escucha cantar el gallo y dice la palabra, ahí en el versículo, que lloró amargamente. O sea, cuando llora amargamente, realmente se estaba arrepintiendo. Se estaba arrepintiendo del pecado que había cometido. Y es una diferencia que nosotros de pronto podemos hacer con Judas. Pues él vendió a nuestro Señor Jesucristo, pero él no se arrepintió. En su corazón no hubo arrepentimiento, pero en Pedro sí. Tanto fue el arrepentimiento de Pedro, y nos damos cuenta que si leemos en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, el Señor Jesús le deja pues como una labor demasiado importante a Pedro, y eso me parece maravilloso. Cómo fue el arrepentimiento tan genuino de Pedro y esa determinación que él dijo, no puedo volverle a fallar a Dios. O sea, no le quiero volver a fallar a Dios, me arrepiento de mi pecado, determino seguir a Cristo, que si leemos en esos versículos, el Señor Jesús le dice, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le deja una labor fundamental a Pedro. Entonces también fue un hombre muy determinado. Y quiero nombrar otro que también muchos podemos conocer, que también es maravilloso, y es el rey David. ¿Cómo nos damos cuenta del arrepentimiento del rey David? Conocemos la historia de que él pecó, de que codició a una mujer, pasó la noche con esa mujer, la mujer era la esposa de otra persona, ¿sí? Pasó la noche, la dejó embarazada y quiso ocultar su pecado, pero no pudo porque luego vino el profeta Natán y le hizo caer en cuenta de su pecado. Y ahí cuando él cae en cuenta de su pecado, también determina no volver a pecar contra el Señor. Y nos damos cuenta de esa determinación tan fundamental y tan bonita en Salmo 51, que si ustedes lo leen, es un salmo maravilloso, un salmo de arrepentimiento, un salmo que determina primero pues como su confianza en Dios, de que es Él quien lo limpia, de que es Él quien lo guarda de pecado, y determina no volver a pecar contra Dios. Y le dice en el salmo al Señor que también le va a servir, que las personas lo van a ver y van a ver a Dios a través de él. Entonces quiero pues como
hablarles de esos 3 personajes que son determinados. Pero también quiero hablarles de otro que de pronto, que es un contraste, que de pronto no fue tan determinado. Y quiero hablarles del joven rico. Lo encontramos en Marcos 10. En Marcos capítulo 10, ustedes buscan, como ya les dije, la historia. Y el joven rico es muy teso porque él no quiso determinar en su corazón. Pasa el Señor Jesús y él llega y corre delante del Señor Jesús y dice la palabra que se postra y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: conoce los mandamientos, no matarás, no robarás. Y él le dice: sí, Señor, eso lo he guardado toda la vida desde que estaba joven. Y el Señor Jesús viene y le dice: sí, te falta una cosa. Toma todos tus bienes, todo lo que tienes, véndalo y dáselo a los pobres. Pero dice la palabra que este hombre se entristeció, que se fue, que su corazón estaba entristecido, y fue porque no determinó seguir a Dios, no determinó seguir a Cristo. Y muchas veces, la verdad, hermanos, nos pasa eso. El Señor nos habla a través de su palabra, y lo que les decía al principio, determinamos muchas cosas, pero hay otras cosas mínimas en las que nosotros no determinamos. Quiero que en este momento usted examine su corazón, que usted piense qué son esas cosas que usted no ha determinado dejar o no ha determinado hacer, que lo ha impedido avanzar en el proceso con Dios, que le ha impedido a usted ser ese barro moldeable para Dios. ¿Qué son esas determinaciones que a usted le faltan, que de pronto no le permite ser mojado y por el contrario se está secando? Puede ser cosas muy mínimas. No he determinado tiempos de oración, no he determinado tiempos de ayuno. También cosas de pronto graves, que es como ser flexibles con los pecados. Entonces, examine su corazón y dispóngase en el Señor a pasar por este proceso tan importante que es determinar. Determinar, fijar un término para algo, determinar es establecer algo para realizar otra acción. El segundo proceso del que yo les quiero hablar esta tarde es el proceso de restauración, ¿sí? Como nosotros ya sabemos, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, se rompió el velo, ahí se restauró nuestra relación personal con Dios, ¿sí? Nos dio la oportunidad de poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Y principalmente de esa restauración es que les quiero hablar. De esa restauración en Dios, pero principalmente de esa relación con Dios. Es muy teso porque pasamos por procesos muy diferentes, pasamos aflicciones, pasamos por pérdida, también por pecados, donde tenemos que volvernos a levantar, donde tenemos que volvernos a restaurar y restaurar esa relación con Dios. Pero está el pequeño problema, y es cuando nosotros no permitimos o no nos dejamos restaurar por el Señor. Cuando pasamos por todo ese tipo de cosas y decimos: no soy capaz, no me voy a volver a levantar, no tengo las fuerzas, es que yo no soy suficiente, es que para mí va a ser muy difícil. Y es allí cuando entonces, como barro, vuelvo y recalco un poco, como barro, como lodo en manos del alfarero, nos vamos secando, ¿sí? Y no nos dejamos precisamente volver a levantar por Dios. Y es fundamental que nosotros aprendamos a hacerlo. No olvidemos, y se los voy a leer acá en la palabra, en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es un versículo que claramente cuando iniciamos en el Evangelio nos lo anuncian por todas partes. Pero de eso nos olvidamos, hermanos. De eso nos olvidamos cuando pasamos por esas aflicciones, cuando pasamos por esas tribulaciones, por esos pecados que de pronto nos hacen caer y que nos da temor volvernos a levantar. Se nos olvida de que el Señor todo absolutamente lo hace nuevo. El Señor nos restaura. Si nosotros le permitimos a Él, si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos puede restaurar, Él nos puede levantar, Él restaura nuestro corazón, restaura relaciones, Él puede restaurar matrimonios, restaura todo lo que está en sus manos, porque recuerden que Él es el Dios Todopoderoso. Pero como les decía, solamente si nosotros nos humillamos delante de Él. El Salmo 51, 17, también se los voy a leer, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y humillarnos delante de Dios es fundamental.
Pero muchas veces decimos, uy, pero ¿cómo me voy a humillar? No, es que no es esa humillación de que me pisoteen, no, sino que cuando yo me humillo delante de Dios, cuando yo voy delante de Dios, estoy reconociendo que a Él le entrego todo, que toda mi vida es para Él. Si usted, hermano, como iglesia, si usted ama a Cristo, debe humillarse delante de Cristo, debe dejarse restaurar por Cristo, debe dejar que Él obre en su corazón, que Él lo vaya formando como esa vasija de barro. Y también quiero mencionarles algo fundamental, y es que recuerden, y para los que de pronto no lo han leído, en el libro de Job, Job fue un hombre que perdió absolutamente todo lo perdió. Perdió su familia, perdió sus hijos, su esposa, perdió sus bienes, perdió todo. A lo último no, sino que a medida pues como de su proceso, perdió hasta su buena salud. El Señor lo guardó y dice pues como que no toquen su vida, ¿cierto? Ya ustedes cuando lean el libro y todo eso van a entender un poco mejor. Pero también Dios al final lo restauró y qué rico que ustedes puedan guardar pues como este versículo en su corazón, y está en Job, al final, Job 42:10, y es muy bonito porque allí nos muestra cómo Dios sí todo lo restaura. Job todo lo perdió, pero Dios todo lo restauró y se lo multiplicó. Dice la palabra: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, todo se lo aumentó. Sí, lo digo por experiencia propia, y es que cuando nos permitimos ser restaurados por Dios, realmente todo sí es al doble. O sea, realmente, como les decía, por experiencia propia, si en algún momento he fallado a Dios, si en algún momento me he caído, he pecado contra Dios, cuando he permitido que Dios me restaure, realmente siento como si lo hace al doble. Siento como Dios en verdad empieza a obrar, como en verdad Él empieza a obrar aún en mi corazón y coloca esa disposición en mi corazón para que Él obre. Entonces, lo invito para que pase también por ese proceso, para que no se quede en el no puedo, no se quede en el no soy capaz, no se quede, hermano, en el esto está muy difícil, no, porque es que recuerden que no es en nuestras fuerzas, sino que es con su Santo Espíritu. Entonces, ese sería el segundo proceso. Y el tercero sería escuchar la voz de Dios. Para mí es uno de los más fundamentales, realmente, escuchar la voz de Dios. Y muchos, de pronto los que apenas están iniciando, dicen, uy, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cierto? Yo al principio, la verdad, era así. ¿Cómo la voy a escuchar si Él no me habla y yo no lo puedo escuchar de manera audible? Aunque Dios es soberano y todopoderoso y lo puede hacer. Pero ¿cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Primero y fundamental, a través de la palabra. A través de la palabra. La palabra es como espejo, ¿sí? Cada vez que leamos la palabra, cada vez que yo estoy teniendo mi tiempo devocional, debo orarle al Espíritu Santo que me deje ver a través de la palabra, ¿cierto? Cuando leo la palabra me doy cuenta, por ejemplo, de los pecados que tengo. Aquí recuerdo de pronto alguno, una vez que estábamos retomando la lectura de los evangelios y empezamos en el Sermón del Monte. Empezamos a leer el Sermón del Monte y viene la parte en la que el Señor le dice a sus discípulos como, primero sáquese la viga que tiene en el ojo, antes de ir y sacarle la paja que tiene en el ojo a su hermano. Y me habló muy directo al corazón el Señor y me decía como, ¿qué tanto estás de pronto juzgando? ¿Qué tanto estás de pronto hablando del otro? ¿Cierto? Entonces, eso es un ejemplo de lo que puede pasar cuando nosotros leemos la palabra. Cuando leemos la palabra, recibimos de pronto esos dos procesos anteriores de restauración y de determinación. Entonces, la palabra es fundamental en estos tiempos. ¿Listo? Escuche la palabra, hermano. Lea la palabra, saque los tiempos para orar, para interceder, para verse a través de la palabra. Que no sea que solamente seamos oidores de ella y no dejemos que esa palabra obre en nosotros. Sabemos que la palabra también tiene poder. Y otra de las maneras en la que también podemos nosotros escuchar la voz de Dios es a través del hermano. A través de ese hermano que viene y te dice, mira, debes cambiar esto. Mira, como hiciste esto, no está bien. Según la palabra, eso no está bien. Pero pasa que muchas veces nosotros en nuestro orgullo, en nuestro pecado, en lo que hay en nuestro corazón, decimos,
que va a venir a decirme sabiendo que es así y es asá. Y rechazamos esa palabra, y rechazamos mucho esa palabra. Pero quiero que leamos en Proverbios 27:17, lo que nos dice la palabra. Entonces, dice la palabra en Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, cuando una persona viene y con mucho amor nos dice de pronto lo que está viendo, en lo que nosotros estamos fallando, y nuestro orgullo dice, no quiero escuchar, estamos rechazando la voz de Dios, porque también para eso estamos. Para eso el Señor nos ha dado dones, nos ha hecho iglesia, nos ha unido, nos dice que podamos estar unánimes, que debemos estar unánimes. Y si un hermano viene y me habla y yo rechazo lo que esa persona me está diciendo, estoy rechazando la voz de Dios. Y cuando yo rechazo la voz de Dios, hermano, cuando usted rechaza la voz de Dios, realmente es cuando empieza nuevamente ese proceso a quebrantarse. Empieza a quebrantarse, empieza usted, lo recalco una vez más porque quiero que les quede muy claro, empieza usted como barro a secarse y se le dificulta al alfarero formarlo como quiere que sea formado, ¿sí? Entonces es un proceso fundamental, no rechace ese proceso, viva cada proceso, enamórese de esos procesos. El último proceso del que yo quiero hablarles es, digamos que de pronto el más difícil en estos tiempos. Y el último punto del que quiero hablarles es el de no desmayar y orar. Y realmente es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Porque estoy segura de que ninguno de nosotros hemos sido llamados para quedarnos sentados. Para quedarnos ahí sentados, nada más que escuchando las prédicas, nada más que escuchando las células, no. Todos hemos sido llamados para obrar, para servirle al Señor. Y de pronto podemos decir, bueno, pero ¿yo cómo hago para orar en esos tiempos? Quizá muchos de nosotros nos hemos sentido un poco limitados, ¿sí? Nos hemos sentido limitados por pandemia, nos hemos sentido limitados porque de pronto no hemos tenido las mejores, o sea, no nos hemos podido congregar, no tenemos esas herramientas. Sin embargo, quiero que nos comparemos o que comparemos este tiempo con los tiempos de antes. Recuerden cuánta persecución hubo en los tiempos de los apóstoles. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo todo el tiempo estaba siendo perseguido, cómo Pedro estaba siendo perseguido por los gobernantes en ese tiempo que no querían que él compartiera de Cristo, que compartiera la palabra. Aún vemos cómo el mismo Cristo sufrió persecución y él nunca desmayó. Y él siempre siguió haciendo sus milagros, sanando enfermos, siempre siguió compartiendo de su Padre, glorificando al Padre. Y si nos comparamos también de pronto con años anteriores, como personas que también conocían de Dios eran perseguidas y sufrían persecución. Realmente lo que nosotros vivimos ahora son tiempos buenos. Acá en Colombia igual nos permiten predicar la palabra, en Colombia igual nos permiten y tenemos pues como esa libre decisión de creer o no creer en lo que pues nosotros queramos, ¿sí? Entonces, si comparamos esos tiempos, realmente estamos muy bien y no hay un por qué limitarnos. No limitemos a Dios, iglesia, no limites a Dios. Hermano, si Dios te quiere usar, no limites a Dios. Amiga, párelo, por favor. Iglesia, quiero hablarles con muchísimo amor y quiero compartirles este versículo que encontramos en Mateo 5:15, que dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Iglesia, realmente no es tiempo para que nosotros que somos llamados a hacer luz estemos escondidos. Hemos visto cómo cada día se multiplica más la maldad. Hemos visto la guerra que de pronto en este momento está teniendo aún el pueblo de Israel, que hemos visto las noticias pues durante estos días. En nuestro país, que nos afecta de pronto de manera más directa, la violencia que hay, la falta de amor que hay, la falta de Cristo que hay en todos los que salen y bueno, en general alrededor de nosotros. Y nosotros como iglesia, no es tiempo de que nos escondamos. No es tiempo de que si usted conoce la palabra, de que si usted conoce el evangelio, se guarde eso. No es tiempo de ser egoístas. No es tiempo, hermano, de que al conocer esa palabra se la guarde solamente para usted y ni siquiera la compartamos con nuestra familia. En verdad que
es muy teso porque eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros quizá en este momento estamos haciendo. Y Dios nos está llamando es a levantarnos. Dios nos está llamando es que bueno, si tú eres iglesia, si tú eres mi hijo, tienes que levantarte y compartir. Porque hay mucha muerte, hemos visto jóvenes que han muerto. ¿Y cuántos de esos jóvenes han muerto y no han conocido de Dios? ¿Cuántos están yendo para el infierno? ¿Cuántos están yendo con rencor, con odio en su corazón? Entonces no es momento, iglesia, de que nosotros nos quedemos donde estamos. Que el cristianismo, hermanos, no se nos vuelva costumbre, porque realmente eso pasa, Y cuando de pronto preparaba este tema sentía muy fuerte eso en mi corazón, de que el cristianismo se nos vuelve costumbre, de que se nos vuelve costumbre un sábado o un domingo o un miércoles voy a escuchar un culto, pero se nos vuelve realmente costumbre y no es que estoy feliz porque voy a escuchar un culto. Estoy feliz porque voy a recibir la palabra de Dios y me voy a preparar y voy a ir y compartirlo. No, simplemente se nos vuelve una costumbre. Es algo que de pronto hago cada 8 días o es algo que de pronto hago cada miércoles o cada domingo. ¿Sí? No permitamos, iglesia, que esto se nos vuelva una costumbre, sino que por el contrario, todos los días nos levantemos con más amor, con más hambre, con más sed de Dios. También, si ustedes ven, por la gloria de Dios, nuestra iglesia ha permanecido, ¿cierto? Nuestros ministerios han permanecido, a pesar de que, si usted se pone a pensar, mucha gente ha desertado, mucha gente ha vuelto atrás, mucha gente ha abandonado todos estos procesos que yo les he mencionado, ¿cierto? Pero quiero también tocar un punto fundamental y es como, ¿cuántos de nosotros llevamos años y años conociendo de Dios, años y años en el Evangelio y seguimos en lo mismo? ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos visto gente que llega de los encuentros y llegan súper apasionados y de pronto crecen un poquito más que nosotros mismos? Y somos líderes y llevamos siendo líderes por muchos años, pero seguimos en lo mismo. No es el tiempo de seguir en lo mismo, hermanos. No es el tiempo de que sigamos siendo ese líder que fuimos hace 5 años. O que fuimos hace 3 años, no. Ese es el tiempo en el que necesitamos pasar por todos estos procesos que yo ya les mencioné para hacer, digamos, en cierto modo, una mejor obra de Cristo, para hacer mejor la obra de Cristo. ¿Cuántos de nosotros aún ni siquiera conoce cuál es su llamado o conoce de pronto los dones que Dios le ha dado, los dones que Dios nos ha dado para edificar su iglesia? Entonces, quiero que usted también piense en este momento, qué tanto está obrando para Dios, qué tanto se está dejando formar por Dios, qué tanto está creciendo en Dios, ¿sí? Y por último, entonces, quiero también darles un versículo que está en Filipenses 3, es un versículo muy conocido, 13 y 14, y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que muchos conocemos este versículo y el apóstol Pablo nos está diciendo, yo todavía no lo he alcanzado y estoy segura que ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya. Como les mencionaba, algunos ni sabemos el propósito ni el llamado con el que Dios nos ha traído acá. Pero sí los animo para que no desmayen, para que en este momento que estamos viendo cómo se multiplica la maldad, que estamos viendo cómo el amor de muchos se está enfriando, usted no se quede donde está, usted prosiga, usted determine, usted se deje restaurar, usted escuche la voz de Dios y usted obre para Dios. Que con todo esto, a lo que quiero invitarlos, hermanos, a lo que quiero invitar la iglesia, es que se examinen, que se evalúen qué tipo de cristiano usted está siendo, que evalúen qué tipo de, lo reitero, perdón por ser tan insistente, pero lo reitero, qué tipo de barro estás haciendo tú en las manos del alfarero. El Señor Jesús a ti no te ha llamado para simplemente tenerte sentado en una silla y escuches de su palabra, no. El Señor te ha llamado para sacarte de ese pecado, para sacarte de esas aflicciones, para que cuando vengan esas aflicciones estés fuerte, te restaures en Él. El Señor Jesús te ha llamado para formarte realmente. Si ustedes se ponen a ver de pronto como esas personas que utilizan la alfarería, que
arman vasijitas, que arman vajillas, que arman tantas cosas, son cosas muy bonitas y a cada una la hacen diferente y colocan colorcitos diferentes, hacen cosas muy bonitas y algo muy similar es lo que Dios quiere hacer contigo. Algo muy similar es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, formarnos y llevarnos todo el tiempo a ser cada día más como Cristo. Pero eso solamente lo vamos a lograr si realmente nos humillamos delante de Dios, si realmente disponemos el corazón delante de Dios, si realmente nos tomamos en serio esto. Iglesia, nos debemos tomar en serio la palabra, nos debemos tomar en serio la salvación, nos debemos tomar en serio a Cristo. Le invito para que se enamore de los procesos. Yo personalmente soy una enamorada de los procesos en los que Dios me ha llevado. Cada día lo conozco más, cada día aprendo más, cada día me examino más, me evalúo más, pero cada día quiero más de Dios. Si usted quiere cada día más de Dios, pase por todos estos procesos, aprenda de esos procesos y humíllese delante de Dios. Quiero orar para que terminemos. Y al final quiero compartirles un versículo que quiero que se guarden en su corazón. Entonces, allí donde usted está, examine su corazón, que el Espíritu Santo le guíe para que entonces le ayude a confesar de pronto pecados, si ha tenido, a confesar delante de Dios de pronto, si se ha hecho el loco, si se ha hecho el sordo a lo que Dios le ha hablado. Y oremos delante del Señor. Padre bueno, mi Señor, quiero darte muchísimas gracias, amado Dios, esta tarde. Esta noche ya, Señor, por el mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias por hablar, Señor, a tu iglesia de una manera tan clara, Señor, de una manera de pronto para muchos un poco fuerte, Señor, pero estoy segura que también es con muchísimo amor, Señor. Padre, que cada uno de nosotros, Señor, se disponga delante de ti a pasar por cada uno de esos procesos, Señor, para ser esa masa, para hacer ese lodo, Señor, que está apto, Señor, para ser moldeado por ti, que eres nuestro alfarero, Señor. Somos como barro delante de ti, Señor. Nos disponemos delante de ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Para que nos hagas cada día, Señor, como a ti te place, Dios. Padre, oro, Señor, para que mis hermanos, los que hoy escucharon este mensaje, Señor, puedan evaluar, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, cómo están viviendo, Señor, cómo se están comportando como iglesia, cómo se están comportando como tus hijos, Señor, y que como iglesia, Dios, tú puedas, Señor, ayudarnos a determinar lo que no hayamos determinado, Señor, que tú nos puedas, Señor, disponer también nuestro corazón para ser restaurados por ti, Señor. Que nuestros ojos todo el tiempo estén puestos en ti, Señor. Que nuestra fe todo el tiempo esté delante de ti, Señor, reconociendo que por ti podemos ser restaurados, Señor. Que tú eres quien toma el control de toda nuestra vida, Señor. De que sea aflicción, Señor, de que si hemos pecado, Dios, tú todo lo puedes hacer nuevo, Padre Celestial. Oro, Señor, para que seamos una iglesia sensible a tu voz, Señor. Una iglesia que se haga sensible a tu palabra, Dios. Una iglesia que todos los días, Señor, ame más tu palabra. Que todos los días tenga más hambre y más sed de tu palabra, Señor. Y sobre todo también que seamos una iglesia que obra, Señor. Que obra para tu gloria, Dios. Padre, lo mencioné, Señor, durante este tiempo. Y la maldad cada día se multiplica, Señor. De pronto muchos, Padre, están al margen de todo lo que está pasando, Señor. Padre, pero como iglesia no podemos estar al margen, Señor, porque nos has llamado, Señor, para hacer luz, para hacer sal en medio de todo esto, Señor, y no nos podemos esconder, Señor. Oro para que avives tu iglesia, Señor. Oro para que avives líderes, para que levantes líderes, para que levantes una iglesia, Señor, que vive Cristo, que vive en Cristo, Señor, que vive, Señor, hablando de Cristo, predicando a Cristo, Señor, que seamos una iglesia que muestra a Cristo, Dios, una iglesia de buen testimonio, una iglesia, Señor, que habla tu verdad, una iglesia, Señor, que intercede, Señor, por los demás, una iglesia con corazón, Señor, lleno de misericordia, Dios, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre, Dios. Oro para que mis hermanos puedan enamorarse de estos procesos, a través de ellos puedan crecer y conocerte más a ti, Señor, pero sobre todo para que en cada proceso, Dios, estén honrándote y glorificándote a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Bueno, y para terminar, como les dije, quiero darles un versículo. Está en Isaías
Isaías 64. Isaías 64, 8, y guárdelo en su corazón, que es como la conclusión de este tema. Y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra en las manos del mejor alfarero, del más hermoso y el más precioso, iglesia. Un placer haber compartido con ustedes, un placer ser usada por el Señor para compartir la palabra. Los esperamos el próximo sábado y que Dios les bendiga.